Hola, ¿qué tal? Bendiciones, un gusto, una alegría estar en un nuevo episodio de su podcast Crece. Y aquí me encuentro con Ulises Salinas. Y también estamos con el gran siervo del Señor, el pastor Arel Salinas. Y cuéntanos, Ulises, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es muy interesante, se llama Pablo en tiempos de filósofos. Bueno, el día de hoy vamos a estarnos basando en Hechos 17, pastor. Y en Hechos 17 es muy interesante cómo la Biblia nos habla de corrientes filosóficas. Ajá, correcto. Y nos habla también cómo en algún momento Pablo predicó ahí. Ok. Para que entendamos más a profundidad, les voy a hablar un poco acerca de los filósofos clásicos, ¿no? Que en este caso eran Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates, en primero, para que todos sepamos, no hay escritos de Sócrates por ningún lado, ¿ok? Si en algún momento ustedes llegan a escuchar algo de él, no tenemos información directamente escrita por él. Ahora, Platón escribió acerca de Sócrates y se creía que la filosofía de Sócrates, pues obviamente traspasó tiempos y fronteras porque era una manera de pensar muy, muy fuerte, muy imponente. Pero también se creía que el Señor era un poco feo, un poco feo de su físico. Ajá. Y que por eso es que escribía, que no escribió nunca, que por eso es que decía y tenía la filosofía de vida que tenía. Ahora, Aristóteles fue el discípulo de Platón. Y después Alejandro Magno en algún momento estudió con Aristóteles. Es decir, de todas esas personas tenemos escritos excepto de Sócrates, ¿verdad? Entonces, ese es el punto base de Hechos 17. Después de ahí, había una corriente filosófica muy interesante que se llama el epicureísmo. Esa es una doctrina filosófica que se trata de buscar el bienestar y el placer de uno mismo. Y eso, déjame que te interrumpa ahí, Ulises, está en Hechos 17, 18, que son las dos escuelas rivales que había cuando Pablo estaba en Atenas, que era el epicureísmo y los estoicos, el estoicismo. Y de eso es lo que vas a hablar. Ajá. Entonces, el epicureísmo, entiéndase aquí, es una doctrina filosófica que habla de que siempre busques tu bienestar y tu placer. No al grado que lo hacía Diógenes, que Diógenes de plano hasta hacía cosas feas en público. El epicureísmo no es tan así. Pero sin embargo sí sigue diciendo que busques siempre tu bienestar, que busques tu yo placentero la mayoría del tiempo sin caer a la parte como era Diógenes. ¿Ok? Ahora, por otro lado, tenemos también el estoicismo. La característica básica del estoicismo es la virtud. La tranquilidad y la búsqueda de la felicidad. Es decir, si vemos van un poco de la mano en cuanto a que busques tu bienestar y tu felicidad, pero sí son un poco diferentes ya cuando las estudias más a profundidad. Lo interesante de todo esto es que en Hechos 17 se nos narra cómo Pablo estuvo predicando en tiempos donde el estoicismo, el epicureísmo y todos estos filósofos clásicos estaban en auge en la antigua Grecia. Correcto. Y es ahí en donde usted nos tiene el contexto de... Ajá. Pablo empieza a predicar en Atenas. Lo llevan al Areópago, que era el lugar del consejo, donde se reunían personas sabias para transmitir su mensaje. Mientras que Pablo está predicando en las calles y en las plazas, tiene que llevarlo con el consejo, quienes eran los que brindaban las licencias para que se pudiera traer una nueva enseñanza y hacerla pública. Entonces le dan la oportunidad a Pablo a que comience a predicar y comienza a predicar. Ahí viene el conocido mensaje de que Dios es el creador, el Dios de las providencias frente a sus criaturas, etcétera, etcétera. Pero el tema importante que queremos aplicar después de todo este contexto histórico es lo que le sucedió a Pablo. Pablo se encuentra ante filosofías, ante ideologías, de la misma manera en la cual nos encontramos hoy. Hoy en día está muy de moda todas esas corrientes filosóficas, pastor. De hecho, ¿sabe que me faltó una? Que es el materialismo. Que esa doctrina filosófica lo que dice es que la materia es lo primario. Y sin la materia no podemos entender nuestro contexto actual. ¿Por qué? Porque sin las cosas que nosotros vemos no podemos saber ni siquiera cómo se llamarían porque no existirían. ¿Me explico? Es como un jueguito de que sin la materia pues no hay nada. Entonces también eso estaba de moda en aquel tiempo y sigue ahorita regresando. Todavía, y ahora está empeorando. Exacto. Porque el ateísmo
todas estas corrientes filosóficas, el agnosticismo, todo eso incluso nos están atacando a nosotros como cristianos, en nuestras creencias. Sí. Y a eso añádele el liberalismo de la cultura actual en cuanto a ideología de género, en cuanto a yo hago lo que se me da la gana. En cuanto a deshacerse de los embarazos. Ajá, todas esas cosas que nosotros sabemos que están sucediendo. Entonces, Pablo se encuentra ante una sociedad que tiene, llamémoslo de esta manera, ciertas ideologías, ciertas corrientes de enseñanza y comienza a predicar. El problema es que mientras se está dando su mensaje, comienzan a abuchearlo, no alcanza a terminar su mensaje y se deprime. Esa cuando me la contaste me quedé bien impresionado porque esa yo no la sabía hasta recientemente y se me hizo súper interesante porque a mí me ha pasado que de repente viene alguien y me dice algo o me dice, le hiciste mal cuando tocaste una canción o algo así. Me siento mal. No me quiero imaginar él en predicación tratando de ganar almas enfrente de una multitud. Imagínatelo. Ahora, era una persona muy educada, muy estudiada, una persona muy sabia, pero se encuentra ante corrientes filosóficas y termina sin terminar su mensaje, lo comienzan a abuchear, se va y termina deprimido por un periodo de tiempo. Eso no lo dice la Biblia, lo dice y lo narra la historia de la iglesia. Entonces, cuando nosotros solamente vemos destellos de la depresión del apóstol Pablo, que fue por un periodo de tiempo, y le escribe a los corintios y les dice, yo no vine con palabras que vienen de mí, yo vengo con sabiduría de Dios, yo no vengo con sabiduría del mundo. Porque la sabiduría del mundo no se compara en nada a la sabiduría de Dios. Correcto. Y ahí él comienza su lucha interna y comienza a cuestionarse su predicación, sus métodos de enseñanza, comienza a cuestionarse si verdaderamente vale la pena. Y ahí es donde queremos aplicar a tu vida de los que nos están escuchando. Quizá te estás cuestionando tus creencias. ¿Será que vale la pena ser cristiano? ¿Será que realmente vale la pena portarse bien y tratar de agradar a Dios en esta sociedad en la que vivimos? O peor aún, ¿será que existe un Dios? Que hay muchas personas que se están preguntando eso dentro de la iglesia hoy en día. O que se han atrevido algunos a negar su existencia aún cuando habían puesto su fe en Él. Porque vivimos en tiempos de apostasía. Sí. Hoy quiero decirles a todos los que nos están escuchando que realmente hay un Dios verdadero, con una sabiduría más allá de lo que podemos nosotros expresar y conocer. Si tan solo vemos la vida, la creación de Dios, lo bueno que Él hizo todo, dice que la naturaleza habla del Creador. Entonces, quizá nos estamos cuestionando el cómo Dios obra, el qué es lo que Dios permite, qué es lo que Dios hace, pero quiero recordarles que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. En mi caso, pastor, a mí me gusta mucho estudiar todas estas corrientes filosóficas. Por muchas razones me gusta mucho estudiarlas, pero es aquí en donde llega un punto clave que me gustaría compartir con todos ustedes. En mi vida, al menos, trato de que, a pesar de que me gustan tanto esos temas, últimamente me he estado metiendo mucho al nihilismo, que después también vamos a tocar un poco de esto. Yo sí creo que hoy en día nuestra sociedad es un poco nihilista. Después explicamos. Pero el punto aquí, pastor, es que a pesar de que a mí me gusta mucho estudiar todo este tipo de corrientes, trato de no meterme al grado del fanatismo con esas corrientes. ¿Por qué? Porque tarde o temprano les encuentras un fallo. Ahora, yo he sentido a Dios de primera, así de experiencias bien fuertes, que incluso tenemos una que vivimos juntos una vez en Alabama. Un predicador americano oró por nosotros y de pronto, de estar orando por nosotros, de pronto dijo fuego y se sintió así como que si te hubieran empujado así para atrás. Y esas son experiencias, aparte de esas muchas más que he tenido, que me hacen totalmente siempre regresar a la raíz, regresar a la fuente de, que es Dios. Es decir, a pesar de que todas estas corrientes te estén invadiendo hoy en día, como lo hacían en la antigüedad con Pablo, tú tienes que tener bien firmes tus raíces de quién eres, de dónde vienes y de qué es lo que crees. Porque si tú te llegas a tambalear en una de esas creencias que te van a seguir invadiendo todo el tiempo con la información, la cantidad de información que hay hoy en día en el internet, tarde o temprano te vas a caer. ¿Por qué? Porque tienes que tener fuerte toda tu creencia. Tienes que ser un apologista de lo que tú crees. Tienes que ser un apologista de lo que tú eres. Claro que sí. Y ese es el asunto de que en ocasiones, mira, yo me he quedado sorprendido y digo, ay, Dios mío bendito. He escuchado, por ejemplo, hablando un poquito acerca del ateísmo, personas que dicen, escuché a mi profesor de la universidad
Y dijo unas frases como, y dicen una frase, y ahí es que yo caí en cuenta y dije, wow, verdaderamente tiene toda la razón. Tiene toda la razón, y Dios no existe. Con una pequeña frase. Es así de débil que la mente de muchas personas es. Ahora, ¿cuál es el propósito de este tema? El propósito de este tema es saber que Santiago dice que van a venir vientos de doctrinas, pero que no puede ser llevado por cualquier viento de doctrina como las olas del mar de un lado para otro. Tienes que fundamentar tus raíces, como decíamos, en Cristo y en su palabra, que es sabiduría de Dios. Es Dios mismo hablando. Ahora, cuando lleguen esas situaciones en tu vida que te hagan dudar, o el enemigo a través de estas doctrinas, tienes que reafirmarte. Y ahí vienen dos cosas que tú mencionabas, Ulises. Número uno, tu experiencia con Dios. Uh-huh. Eso nadie te lo va a poder quitar, ni nadie te va a poder contradecir, porque Él es el que cambia y transforma vidas, y ha cambiado y ha transformado tu vida. Lo que no hizo el gobierno, lo que no hizo los centros de rehabilitación, lo que no hicieron absolutamente nadie, Dios lo hizo. No hay nadie quien pueda negar eso. Correcto. El poder de Dios en tu vida, a través de la transformación que ha hecho en ti. Y lo segundo es la palabra y lo que Él hace para demostrarte que Él está contigo. Y eso fue precisamente lo que levantó al apóstol Pablo de esta pequeña depresión. Vemos destellos en 1 Corintios de cómo él estaba emocionalmente, y luego nosotros vemos de que va a otro lugar después de esa predicación, a otra región, a otra ciudad, y Dios lo comienza a utilizar en señales, en milagros, en prodigios. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Yo estoy contigo. No te aflijas, no te sientas mal, no hay nada malo en ti. Lo malo está en estas corrientes y en esta sociedad en la que vivimos, pero no hay nada mal en ti. Y te lo voy a demostrar porque te voy a usar. Y déjenme decirles algo, Dios quiere usarnos. Uh-huh. Dios quiere usarte a través de tu testimonio, a través de tus palabras, a través de lo que tú compartes, a través de tus enseñanzas, a través de tu estilo de vida. No permitas que llegue la duda diciendo, ¿será que realmente vale la pena? Porque sí vale la pena. Estamos hablando de la eternidad, Ulises. Así que yo nada más les quiero dejar aquí qué es ser un apologista o qué es la apologética. Es saber defender tus creencias ante los golpes o ante la corriente en tu contra que se viene. Deberíamos todos, pastor, todos, en lo que sea que creas, ahora déjamelo digo así, en lo que sea que creas, pero nosotros como cristianos, evangélicos, protestantes, como nos quieras llamar, yo sí creo que nosotros debemos todos, o toda la iglesia deberíamos de convertirnos en apologistas para que ningún viento en contra nos tire. Y tan fácil, porque a veces es tan fácil que por ignorancia o por X o Y razón te caigas tan fácil. Y platicando con el pastor asociado de aquí de la iglesia, el pastor Ulises, por cierto, le mandamos un saludo si nos está viendo, dijo una frase que me gustó mucho. Muchas veces la gente es ignorante y a veces, aparte de ser ignorantes, defienden la ignorancia. Y eso me pegó bastante. Sí. Estuvo muy buena esa frase. Ajá. Entonces, no te conviertas en uno de esos. Estudia para que no seas un ignorante y aparte, no defiendas la ignorancia. Le comentaba también a mi hermano, hay una frase que me encanta. Ninguna persona debería de sobrevivir a un buen libro o a una buena plática. ¿Qué quiere decir esto? Que tú deberías de hacer que tu viejo hombre muera para que en un momento de una buena plática, de un buen libro, desarrolles tu mentalidad y que puedas creer en lo que ahora estás aprendiendo, que es lo correcto delante de los ojos de Dios, o que es lo correcto en cuanto a la doctrina que nosotros creemos, o que es lo correcto en cuanto a nuestras creencias como hijos de Dios, que son siempre basadas en la Biblia. Entonces, si Pablo se deprimió, hermano, si tú te deprimes, pues no te sientas mal, a todos nos va a pasar en algún momento de nuestra vida. Sigue adelante, fundamentate, echa raíces bien profundas para que no te tire nada, y después de ahí, una vez que tus raíces están bien profundas y empiezas a crecer, es señal de que estás vivo, de que estás creciendo. Si estás creciendo, estás vivo, ¿me entiendes? Entonces, pastor, esa es mi conclusión. Vamos a echarle ganas en nuestras maneras de creer y en arreglar las cosas que creemos de una manera incorrecta. Judas lo dijo, debemos de contender ardientemente por las cuestiones de nuestra fe. Y el apóstol Pablo dice, derriben todo argumento que se levante en contra de la doctrina del Dios verdadero. Tenemos mucho trabajo que hacer, tenemos mucho que estudiar, tenemos mucho que defender, tenemos mucho que predicar y que enseñar, y debemos de hacerlo. Pero recuerden esto, cuando llegan los peores momentos en tu vida y las peores dudas,
si tú echas raíces, como estamos diciendo, y te acercas más a Dios, lo siguiente es que Dios te va a usar más grandemente. Amén. ¿Por qué? Porque todo eso te debe de llevar a la preparación. Te debe de llevar a ahondar más en la palabra de Dios y renovar tu mente, que era lo que decías, que cuando te expongas a una enseñanza bíblica, a una buena conversación, tu mentalidad vieja debe morir. Muera. Y que tu mente sea renovada, dice Romanos 12:1. Renueven vuestra mente, presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No se dejen dominar y gobernar por el sistema de este mundo, sino renuévense cada día. ¿Cuál es el renuevo espiritual de los hijos de Dios? La palabra. Y si pudiera yo terminar con una conclusión, Ulises, sería: necesitamos desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Necesitamos escudriñar las escrituras, que es un mandato. Eso es demasiado Necesitamos conocer más a Dios a través de su palabra y dejar de amar la ignorancia y defender. Exactamente. Se los digo de corazón y con mucho respeto, pero a veces me da tristeza de que hay gente que defiende la ignorancia y tendríamos que quitar de la Biblia cientos de pasajes que nos hablan de que tenemos que escudriñar y profundizar y conocer, escudriñarlo todo, tomar lo bueno, desechar lo malo. Y aquellos que escuchaban, investigaban en la Escritura para ver si lo que los apóstoles les predicaban era correcto. Necesitamos despertar. Sí, y que quede claro que cuando decimos que hay gente así ignorante, no estamos generalizando, estamos siendo específicos con que hay grupos de gente, ¿ok? Eso es todo por el día de hoy. Síganos escuchando en el siguiente episodio, Pastor. ¿Cómo ve usted? Amén. Síganos escuchando y ánimo a estudiar la palabra, a ahondar en la palabra, a utilizar un buen análisis hermenéutico para comprenderla. Y conéctense, vale la pena decirlo, en la página de nuestra iglesia también, Iglesia Cristiana Elevation Point. Búsquenos en Facebook, tenemos Instagram, predicaciones, YouTube, clases de seminario bíblico para que crezcan, discipulado. Hoy estamos en discipulado bíblico, clase 201. Recursos hay, solamente búsquenos. Vamos a darle entonces. Nos vemos la próxima.